La Iglesia dedica cada mes del año a una devoción especial. El mes de julio lo dedica a la preciosísima sangre de Cristo. Tal vez a alguien pueda parecerle raro, morboso y hasta grotesco lo de celebrar la sangre. Quizá caiga en la típica sospecha de que esto es fruto de una piadosería medieval que ya debía superarse. Nada más lejos de la verdad. Celebrar la sangre de Cristo no es invento de la Iglesia. El propio Jesús nos dio la razón para hacerlo. Para comprenderlo, basta leer en los Evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas, el momento en que, en la última cena, Jesús transformó el vino en su sangre, diciendo: «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados». Al mundo la sangre le causa fobia. Entonces, ¿por qué la Iglesia dedica un mes entero a contemplar la sangre de Cristo? Una de las causas principales de la muerte de Cristo fue que se desangró. Cuando en pantalla, sea televisión o en redes sociales, se publica una noticia en cuyas imágenes hay sangre, se acostumbra a presentar antes un letrero que dice: «Advertencia, contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador». Y es que ver sangre es impactante. Procuramos evitarlo. Entonces, ¿por qué la Iglesia, que dedica cada mes del año a diversas devociones, propone como tema para julio la preciosísima sangre de Cristo, si tampoco nos gusta contemplar la sangre de Jesús? Recuerdo que Mel Gibson fue muy criticado en su película La Pasión de Cristo, porque lo presentó demasiado sangrante, siendo que la gente prefiere verlo como suele ser representado en los crucifijos, esto es, con una llaga en el pecho, de la que si acaso brota sangre es un discreto hilito, pequeñas costras en manos y tobillos, a veces las rodillas raspadas, y eso es todo. Gibson explicó que se basó en el testimonio de la sábana santa, lienzo que envolvió a Cristo en el sepulcro y que muestra manchas de sangre de 120 azotes con flagelo, 50 heridas en la cabeza, una profunda llaga en el hombro y otras lastimaduras en rostro, manos y rodillas, producto de trancazos y caídas. Es la representación fílmica de Cristo más realista que se ha presentado, y aunque nos horrorice, hemos de reconocer que una de las principales causas de la muerte de Cristo fue que se desangró. Literalmente derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, y no en una transfusión anestesiada, sino a base de brutales golpes, latigazos y agudas espinas enterradas con saña. Siglos antes, el profeta Isaías había descrito a Jesús como siervo doliente del cual se aparta la mirada, y anunció que muchos se horrorizarían al verlo. Entonces, ¿por qué la Iglesia nos invita este mes a contemplar la sangre de Cristo? Para comprenderlo, cabe recordar 3 significados que se daban a la sangre en el Antiguo Testamento porque son aplicables a la de Jesús. El primero, la sangre era considerada sede de la vida. ¿Cuánto más lo es la sangre de Cristo, el viviente por excelencia, el autor de la existencia, aquel que derrotó la muerte con su resurrección? Por eso afirmó: «Quien bebe mi sangre tiene vida eterna». A Adán y Eva les advirtió Dios que si comían el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Lo comieron, no murieron. ¿Era solo una amenaza vacía? No. Sí murieron, pero no perdieron su vida física, sino espiritual. Se vieron privados de la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Es esta la vida que Jesús nos restituye cuando bebemos su sangre. Segundo punto. En la noche en que el pueblo judío salió de Egipto, donde era esclavo, la sangre de un cordero,
untada en el dintel de las puertas, salvó de morir a quienes vivían en las casas marcadas y pudieron huir hacia la libertad. Esto lo encontramos en Éxodo, capítulo 12, versículo 13. La sangre de Cristo, el Cordero inmolado, no solo nos salva de la muerte, pues aunque moramos, resucitaremos, sino que ya en este mundo nos libera de la esclavitud del pecado, para gozar de la libertad de ser hijos de Dios. Tercer punto. Desde el inicio de la historia de la salvación, Dios estableció alianzas con Adán y Eva, Noé y su familia, Abraham y su tribu, Moisés y su pueblo. Y para pactarlas se solía sacrificar un animal y rociar con la sangre el altar y a la gente. Pero como una y otra vez los hombres fueron infieles a la alianza con Dios, Él prometió enviar al que establecería una alianza que fuera para siempre, y envió a Jesús. Cuando en la última cena Él tomó en sus manos una copa de vino y lo transformó en su sangre, dijo que esa era la sangre de la alianza nueva y eterna que sería derramada por muchos para el perdón de los pecados. Al dedicar todo un mes a este tema, la Iglesia nos invita a considerar principalmente lo siguiente. Número 1. Que Jesús derramó su sangre por nosotros. Los antiguos acostumbraban sellar pactos haciéndose cada uno una cortadita y uniendo una contra otra como para mezclar sus sangres y significar que quedaban hermanados. En el Antiguo Testamento, las alianzas de Dios con su pueblo se sellaban rociando sangre de animales. Jesús, en cambio, vino a establecer con nosotros una alianza nueva y eterna y la selló con su propia sangre. Y no fue mediante una herida pequeña, fue flagelado, coronado de espinas, crucificado, traspasado con una lanza. Selló su alianza con nosotros derramando su sangre, toda su sangre. Recordar esto es tener presente su sacrificio, su amor hasta el extremo, que dio su vida por nosotros. Segundo punto, que por su sangre nos rescató del pecado. Nunca hubiéramos logrado por nosotros mismos pagar la deuda que teníamos con Dios por nuestros pecados. Anunciaría el profeta Isaías, por sus llagas hemos sido curados. Afirmó San Pablo que Jesús clavó en la cruz la nota que nos condenaba. Celebrar su sangre es mantener en nosotros viva la gratitud y la esperanza de que aunque en nosotros abunda el pecado, en él sobreabunda la gracia. Así que nunca hemos de desesperar de salvarnos, sino tomarnos de la mano de aquel que nos lava con su sangre. Tercer punto, que su sangre nos da vida. Jesús dijo que debíamos beber su sangre para tener vida eterna, y no hablaba en forma simbólica, sino real. Anunciaba lo que hoy ocurre en cada misa durante la consagración. El pan y el vino mantienen su apariencia, pero en realidad han sido transformados en el cuerpo y en la sangre de Cristo, alimento de vida, bebida de salvación. Consideremos también otros aspectos. Sería conveniente aprovechar este mes para reflexionar en que así como la sangre es esencial para nuestro cuerpo y lo ayuda y beneficia de muchas maneras, así también la sangre de Cristo es esencia para nuestra alma y la ayuda y beneficia de muchas maneras. Por ejemplo, la sangre purifica el cuerpo porque transporta dióxido de carbono a los pulmones y desechos a los riñones para que los expulsen. La sangre de Cristo nos lava del pecado, nos ayuda a expulsarlo de nuestra vida, nos purifica el alma.
La sangre lleva agua, minerales, hormonas y otras sustancias vitales a diferentes órganos y tejidos para mantenerlos sanos y vivos. La sangre de Cristo nos comunica su gracia para mantenernos espiritualmente vivos y sanos. La sangre defiende el cuerpo de microbios y bloquea y cicatriza heridas. La sangre de Cristo nos defiende del demonio y nos fortalece para no dejarlo entrar a nuestra vida. La sangre mantiene constante la temperatura del cuerpo. La sangre de Cristo nos da la gracia para no volvernos fríos, ni tibios, ni dejarnos quemar por pasiones desordenadas, sino perseverar sin altibajos en amar y cumplir su voluntad. En este mes se reza la corona de la preciosísima sangre de Cristo, que con textos bíblicos recuerda que Cristo derramó su sangre en su circuncisión, en el huerto de los olivos, en la flagelación, al ser coronado de espinas, al cargar la cruz, al ser crucificado y en la lanzada a su costado. Se le suele rezar como Vía Crucis el Vía Sanguinis, que finaliza con la letanía de la sangre de Cristo aprobada por el Papa Juan XXIII. A lo largo de todos los siglos han corrido ríos de tinta acerca de la sangre de Cristo. Los santos la han llamado sangre vivificadora, salvadora, fuente de redención, torrente infinito de perdón, manantial de vida eterna, mar de inagotable misericordia, bebida de salvación. No alcanza este espacio para describirla, no alcanza este mes para contemplarla, no alcanza esta vida para adorarla y agradecerla.